Buenísima onda. Bueno, Andrés, vamos a empezar porque esto se pone caliente, el tiempo va corriendo acá. Le quiero Dale, decir a la audiencia que si nos alargamos, nos pasamos un poquito más, pero que ojo, estén pendientes y que inviten a toda la gente que puedan a poder ver lo que va a ocurrir acá, porque hoy, Andrés, te vamos a exprimir, vamos a sacar el jugo, vamos a sacar la esencia de cómo predicas, cuáles son dale, los tips, cuál es la forma en la que vos haces de que la gente dale. sienta ese evangelio vivo. Así que yo quisiera que nos comentes la primera vez en la que Andrés Speaker predicó. Yo sé que hay, pueden ser varias primeras veces, pero la primera vez en donde tú dijiste, soy un predicador y me toca, esta es mi primera. Bueno, la primera vez que me acuerdo que prediqué. No que me considera predicador, porque me consideré predicador hasta hace como unos 5 años. Pero la primera vez que prediqué, yo tenía 18 años y mi papá me había pedido que me integrara al grupo de jóvenes. Yo apenas estaba regresando a Cristo, me había apartado mucho tiempo, apenas estaba regresando. Y el líder de jóvenes me dice, vamos a predicar a un rancho. No sé si también se dice así en Guatemala, vamos a un rancho. Pues Sí. literal un lugar a las afueras de la ciudad, a una iglesita en un rancho, literal un rancho. Habían, yo creo, 8 personas, a lo mucho en la iglesita, una iglesia pues de tabique, no terminada, en tierra todavía, la alabanza así muy acústica. Entonces me presentan, me subo a predicar, yo tenía toda una prédica preparada y en 5 minutos se me acabó todo mi material. No tenía más que decir. O sea, yo había predicado de Génesis, Apocalipsis en 5 minutos. Se me acabó toda la información, no tenía más que decir. Oré y entregué eso y fue un absoluto caos. No. Esa fue la primera vez que yo prediqué. Y fue una iglesia, en un grupo discipulado, ¿en dónde fue? Fue una iglesia en un rancho, una iglesia. Ah, O wow, sea, wow, fue una wow. reunión de iglesia en un rancho, había 8 personas. Yo era el predicador invitado. No, qué Fue buenísimo. espantoso. Y el pastor tuvo que sacar después el Bueno, servicio. ya se para el pastor y empieza a decir, bueno, qué buena palabra, lo que el hermano quiso decirnos, ya sabes, ¿no? Pues, entonces él se echó toda una prédica para explicar mi prédica. Para llenar los 45 minutos que Sí, faltaban, ¿verdad? exacto, exacto. Andrés, una pregunta. ¿Cómo encontraste tu esencia de predicador? O sea, esa esencia que hace que la gente diga, este es Andrés y no hay otro, o sea, ese sello que la gente dice y mira, dice, es speaker. O sea, él, Bueno, hay 3 elementos que yo considero me hacen quien soy al predicar. Uno es mi historia. wow. 2, mis héroes. Y 3, mi familia y mi proceso. Entonces, mi historia, mis héroes, mi familia o mi proceso. Wow, Entonces, wow. eh, nunca nadie va a poder predicar el mismo pasaje de la Biblia igual que otro, porque nuestra historia es diferente. Entonces, todos tenemos una experiencia de vida que nos da una luz o una perspectiva de ese mismo pasaje desde nuestra historia, desde nuestro lente. Entonces, nadie se ve como me veo yo, nadie ha Sí, pasado por donde he pasado yo, nadie ha tenido los éxitos o fracasos que yo he tenido. Es mi historia. Entonces, tú tienes que creer que a través de tu historia hay una perspectiva de la luz de Dios que solo a través de ti puede llegar a las personas. Entonces, mucho tiene que ver con mi historia, con mi proceso, de dónde, o sea, en que crecí en un hogar cristiano, me aparté de Dios, regresé al Señor, fui a un instituto bíblico, o sea, toda esa es mi historia, cómo conquisté a Kelly, cómo me rechazó, todo eso es mi historia, las la caída de la vivencias, moto. las caídas de la moto, toda esa onda, mis tiempos de oración, mis temporadas también de ayuda, o sea, todo mi historia me da una voz que nadie más tiene.
Y Claro, por cierto, buenísimo. te da a ti una voz que nadie más tiene, ¿cierto? Así es. Mis héroes. Número 2, mis héroes. ¿Por qué digo esto? Porque, por ejemplo, mi pastor, uno de mis héroes principales, el pastor Pablo Johansson, tiene 84 años. Es un hombre que siempre que habla con tino profético. Ese hombre tiene la antena siempre bien parada, pero al mismo tiempo habla de una manera muy natural, muy real. Le entiendes absolutamente todo lo que te está diciendo. Entonces, esa mezcla de profético, de un tino de la voz de Dios con un lenguaje común, lo recibí de él. La sonrisa constante esta que siempre hago así cuando predico, la recibí de mi papá. Ah, ¿en serio? ¡Wow! Sí, mi papá es el que siempre decía, sonríe, 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 sonríe. Eh, la mezcla de teología y doctrina que tengo es porque durante varios años imité a 2, 3 predicadores muy teólogos que a mí pues me encantaba cómo predicar. Entonces yo los imitaba y los bosquejos y todo esto, y son héroes para mí en la fe. Mucho del, ¿cómo decirlo? El feeling, esa revelación profunda la agarré de otro de mis mentores llamado Bob Sorge. Es uno de mis mentores, muchos han visto sus libros. En fin, tengo héroes de la fe como Wayne Myers, ¿no? Que me han aportado tanto, tanto, tanto. Vaya, el pastor Brian Houston, Cash Luna, Andrés Corson, son voces en mi vida que de pronto yo, ¿y por qué lo dijo así? ¿Y por qué lo expresó hasta? Entonces, varias veces en mi carrera de predicador, por decirlo así, he imitado a mis héroes. Wow, Y voy wow. pescando de mis héroes cosas que hacen eco de quién, o sea, yo descubro mi esencia al imitar algo que me motivó de la esencia de otro. No es copiarlo, no es, yo nunca puedo predicar como predica Wayne Myers, como predica alguien, no puedo hacerlo, pero algo en su esencia que yo traté de imitar, como dice Hebreos, imiten su fe, al imitar ese lenguaje, esa prédica, yo encuentro mi esencia también, ¿sí? Entonces, mi voz la descubre mi historia, mis héroes y mi familia. Te dije número 3, mi familia. Te digo por qué mi familia, porque es una cosa muy peculiar para mí, cómo mi familia me ha influido en la manera en que predico. Mira, mi Buenísimo. esposa, cuando yo predicaba, cuando empezaba a predicar hace muchos años, le decía a mi esposa, ¿cómo viste el mensaje? Me dijo, no, buenísimo, increíble, que no sé qué. Y le decía, ¿qué fue lo que se te quedó? Y me decía, me gustó todo. No me acuerdo muy bien lo que dijiste, pero me gustó. No le entendí algunas partes, pero me animó. Entonces, y luego me decía mi esposa, a mí me gusta que cuenten más historias, me decía, que cuenten más historias. A mí eso me ayuda a entender. Entonces, mi esposa siempre me insistía por ahí, siempre me motivaba, pero también indirecta me mandaba 2, 3 así como consejos, ¿me explico? Y luego mi hijo Jared cumple 6 años, 5 o 6 años. Y yo dije, yo quiero disipular a Jared. O sea, voy a enseñar la Biblia a este muchacho. Entonces me lo llevaba cada semana al McDonald's, acá en la ciudad me lo llevaban al McDonald's. Y ahí le compraba su hamburguesa y nos sentábamos. Y yo dije, voy a empezar con los 10 mandamientos. ¿Me explico? Con los 10 mandamientos. Israel, el Señor tu Dios es uno. No adorarás a ningún ídolo. Dije, ¿cómo le explico a un niño de 6 años ¿Qué es un ídolo? qué es un ídolo? ¿Me explico? ¿Qué Sí. es un ídolo? ¿Cómo se lo explico a uno de 6 años? Entonces, ahí desarrollé la capacidad de agarrar un concepto complejo para que un niño de 6 años lo entienda. Así, Wow. así. Buenísimo. Buenísimo. Entonces, siempre que explique con mi esposa, por ejemplo, hablar con mi esposa de algunos pasajes bíblicos, de algunos temas con mis hijos, mi familia ha influido mucho en cómo explico la palabra de Dios.
y influye mucho en por qué uso los ejemplos que uso, por qué hago las frases tan pensadas, tan claras. ¿Por qué lo hago? Es porque si mi hijo de 6 años, de 10 años, 12 años me está escuchando, quiero que lo entienda. Mira, ahora en tiempo de cuarentena, mi hija de 8 años, Sofía, es la que primero se levanta para conectarse a las reuniones en vivo, la que primero se levanta. Y está conectada a las reuniones en vivo y se chuta toda la prédica se la chuta. Y luego me dice, papá, predicaste de esto y predicaste de esto. Mi hija de 8 años. Entonces yo digo, wow, eso para mí es lo mejor. Entonces, esas serían las 3 cosas que quizá a mí, Andrés, para otro puede ser otras cosas, pero para mí, mi historia, que vengo de un trasfondo religioso y luego me rebelé y luego regresé y la gracia, toda esa historia, mis héroes y mi familia me han dado la voz que tengo. No, buenísimo. Me encanta mucho y me pongo a pensar en que literalmente se te entiende, se te comprende y usas tus manos para hablar. Yo creo que la forma, mi pastor me ha enseñado que el Oscar, así me dijo, se encuentra en la cara. Y si te das cuenta, los actores tienen una firma en su cara, una firma en su rostro. Yo creo que cuando te vemos reír siempre, hasta regañas riendo. O sea, tenés esa facilidad de hacerlo pedazos a uno riéndote. Eso fue heredado de tu papá. Eso lo agarré mi papá. Qué Mi lindo, papá, por ¿verdad? ejemplo, me decía, Andrés, todo de tu prédica fue maravilloso, pero te faltó sonreír. Así siempre me decía. Entonces le dice, papá, no, pero todo el mundo tiene que sonreír. Me dice, no, la sonrisa cambia todo. Entonces me lo metió, aquí en México decimos hasta el tuétano, o sea, por todo entonces yo siempre hago esto porque pues así me enseñaron. Pero tenés ese don de decirle a la gente, se va a ir al infierno, pero por lo menos se va a ir feliz, pues, o sea. Bueno, yo le llamo eso, fíjate, yo le llamo eso un tono de gracia. Claro. Y ese tono, además de la sonrisa, es un tono de gracia. Tú puedes decir las mismas verdades con un tono de condenación o con un tono de gracia. La misma, ¿eh? La misma. Porque alguna gente no puede creer que toco ciertos temas a veces complicados, los toco complicados, pero no los sienten con condenación, los sienten como me inspiró a cambiar. ¿Por qué? Porque es el tono de condenación o el tono de gracia. El tono de condenación busca regañarte por tu error. El tono de gracia busca ayudarte a salir de tu error. Muy diferente, muy diferente. El tono de condenación se enfoca en tu fracaso, el tono de gracia se enfoca en tu futuro. Entonces es muy importante aprender a predicar con un tono de gracia. No, buenísimo, ¿verdad? Saca del estadio. Me encanta la conversación que estamos teniendo. ¿Te puedes imaginar que hace unas semanas atrás tuve a Rudy Gracia acá? Él es una ametralladora y la diversidad del material que estamos teniendo, literalmente, Rudy te hace reír, te dispara y tiene un tono de voz. Lo que va a quedar acá, todos los que nos están escuchando, sepan que el contenido de esto nos va a volver un mejor equipo de predicadores porque las naciones, los países, tu colonia, tu ciudad y tu casa necesitan mejores comunicadores. Tenemos el mejor mensaje, la mejor historia. ¿Y qué tal si todos podemos inspirarnos y aprender? Les voy a pedir que me escriban de dónde nos están viendo, de dónde nos están visitando. Ojo con esto es el cuerpo de Cristo, la diversidad de dones, la diversidad de temperamentos. Es impresionante ver, y aquí me meto en los temperamentos porque yo miro a Speaker, yo le digo Speaker, no sé por qué, como si estuviéramos en el colegio. Todos en mi escuela, desde que o sea, desde la primaria, secundaria, todos mis años escolares, todos mis compañeros de la escuela me llamaban Speaker. Nadie me decía Andrés, todo el mundo me decía Speaker. Ok, o sea, como que estudiamos juntos. Speaker, yo cuando miro a Speaker, yo veo y digo, no, aquí hay algo importante a aprender. No solo hay gesto, no solo, sino contenido.
literalmente veo un contenido fuerte. ¿Estudiaste teología? ¿Te preparaste en eso? Háblanos del contenido y si tuvieras que resumir tu contenido en una frase, ¿cuál sería? Qué pregunta, ¿verdad? Bueno, eso de contener una frase está difícil. O ponerla en tres, pues, tres frases. La primera pregunta de lo que estudié, sí estudié teología pastoral. Entonces, no fue tan a fondo teología, pero sí estudié mucha teología. Y teología pastoral, también la práctica de la teología en el tema pastoral. No tienes que haber estudiado teología pastoral para tener buena teología. Oh. Pero sí tienes que estudiar teología de alguna manera. O sea, no tienes que haber ido a un instituto formal para tener buena teología, pero tienes que ser un estudiante de la palabra de Dios, eso sí. Hay personas que van a un instituto bíblico y tomaron las clases, pero no se volvieron estudiantes de la palabra de Dios. O sea, hay una diferencia muy grande ahí. Entonces, hay que estudiar la palabra de Dios y hay que seguir a maestros que tienen una sana doctrina. Ahora, una sana doctrina casi siempre está vinculada a un sano corazón. Un maestro que siempre está agrediendo a otros o sintiéndose más orgulloso o más iluminado que otros, usualmente no es sana doctrina porque no hay un sano corazón allí. ¿Me explico? Buenísimo. Entonces hay mucho que decir de eso, pero sí estudié tiempo en la teología, tuve muy buenos maestros con sana doctrina. Y mira, una de las cosas que nos enseñaban en la escuela, que también define mucho de lo que a veces digo, es que todos mis maestros, por lo menos en la escuela que yo fui, nos daban las 3 o 4 posturas doctrinales del mismo principio. Buenísimo. Y nos decían, ustedes necesitan estudiar esto y llegar a sus propias conclusiones, porque la Biblia en este tema no es conclusa, nos da permiso a entenderlo diferente. En esto es muy claro, pero en esto, entonces nos enseñaron así, entonces nos pusieron a pensar mucho. ¿Qué es lo que tú crees? ¿Qué es lo que yo creo? Y creo que el día de hoy en la iglesia no le damos permiso a la gente de pensar y razonar algunas de sus propias creencias. Le decimos, así es y así es. Entonces, algunas veces cuando yo estoy predicando, quizás te has dado cuenta que digo, yo creo, o mi opinión, o mi manera de verlo. Quizá tú puedes tener más, quizá tú puedes encontrar. Entonces, a veces menciono, o mucho hago esta frase, quizá, lo hago así, o puede ser, o muchas veces. No digo, siempre Dios hace. A veces pasa esto, y quizá es por esto. Me explico, porque estoy dando lugar a que la gente piense por sí misma lo que ellos creen o no creen acerca de la palabra de Dios. Entonces, mis maestros nos dieron chance de pensar. Entonces, yo creo eso, sana doctrina tiene un sano corazón. Sana doctrina también te da lugar a que tú pienses las cosas también. Sana doctrina considera toda la Biblia. Entonces, hay una gran diferencia entre lo que... a ver. Hay un concepto de lo que la Biblia dice y lo que la Biblia enseña. Muchos versículos dicen lo que la Biblia enseña, pero algunos versículos dicen junto con otros versículos que dicen otras cosas del mismo tema que parecen contradicción, nos dan la revelación de lo que la Biblia enseña de ese tema. Estoy hablando ya conceptos que luego tendrán que analizar. No, pero el punto es este. Yo creo en todo el consejo de la palabra de Dios. Entonces, sana doctrina, de nuevo, un sano corazón, un espacio para pensar las cosas, toma en cuenta todo el consejo de Dios. Una sana doctrina también toma en cuenta los padres de la fe a través de la historia de la iglesia. Alguna gente el día de hoy siente que porque viven en el 2020, su opinión es más importante que un padre de la fe del siglo III. ¿Me explico? Es como que
O Sí, sea, claro. bro, este tema ya lo argumentaron, pensaron, hicieron poesías, himnos desde el siglo III, ¿me explico? Entonces Claro. hay que tomar en cuenta la fe y la progresión y la revelación de la escritura también durante tantos siglos. Entonces, hay muchos elementos de lo que es sana doctrina, vaya. Entonces, para mí es muy importante la sana doctrina. Soy estudiante de la palabra de Dios y me meto a fondo. Ok, entonces mi contenido es esto. En una frase, ahí te va. Dale, Te dale, dije lo dale, que dale, estudié, dale. te dije dónde estudié, te dije lo que es la doctrina. Ahora, mi contenido es esto, en una frase. Lo que la Biblia dice de la manera en que lo entiende la gente. Oh, qué bien. O lo que la Biblia enseña, más bien lo corrijo, lo que la Biblia enseña de la manera en que la gente lo entiende. Eso es mi contenido. Lo que la Biblia. Entonces, a veces leeré un versículo y parece ser que yo mismo le encuentro una contradicción al versículo. Por ejemplo, enseñaba de Job, por ejemplo, ¿no? El pastor Cash hace esto también seguido. Claro. Enseñaba de Job un poquito. Y les decía, qué increíble que Job se quejaba con Dios. Y leí algunas de las quejas de Job, así de... Y Job dice que nunca perdió su fe. Job nunca pecó en hablar mal con Dios. Pero tú lees algunos versículos ahí y el tipo dijo unas cosas impresionantes. Sí. Maldito el día en que nací, no hubiera nunca nacido, ¿para qué me trajiste a la tierra para sufrir? Déjame un ratito en paz para tragar a gusto. Así le habla a Dios. Por tu Entonces, maldito amor. Todas esas canciones las sacó él. entonces, entonces yo les dije, por ejemplo, la fe, la fe puede convivir dentro de una persona que también está quejándose a veces. O sea, Wow. Está no es pasando lo un que estamos momento duro. acostumbrados. No Sí, estamos acostumbrados a escuchar eso, pero ahí está sí. Job. Y el asunto es que hay queja en fe y queja en incredulidad. Wow. Yo no Wow. conozco a ningún cristiano que nunca se Qué haya bueno. quejado, Qué pero bueno. hay quejas de Job, que es en fe, sigo confiando, no me gusta, no lo entiendo, me frustra, ¡oh! Pero tú eres bueno, tú eres bendito, te adoro. Es esa fe, es el salmo, ¿me explico? Claro. Entonces, yo me gusta a mí decir lo que la Biblia enseña. Entonces, me gusta encontrar lo que la Biblia enseña de una manera que la gente lo entiende, ¿no? Entonces, mi frase, por ejemplo, en esa enseñanza de Job fue, puedes confiar en Dios aun cuando no lo puedes entender. Entonces, ese es un lenguaje que lo comprendes, ¿ves? Sí. Pero entonces, así busco yo mi contenido. Ahora te tengo una pregunta acerca del contenido. ¿Cómo hace Andrés Speaker sus bosquejos? ¿Cuál es el antes? ¿Cómo haces para bajar el versículo? ¿Cómo haces tu prédica? La gente quiere saber y conocer esas cosas ¿Quieres que usted hace. conocer mi bosquejo o Sí, el trabajo que hago para llegar al bosquejo o los dos? primero los dos, pero vamos con el primero. ¿Cómo preparas un mensaje? ¿Cómo sabes de qué hablar Ok, ese proceso? ok. Pues si tienen tiempo, les digo. A ver, mira, Dale, dale. yo tengo eh, 4 vías de acceso a qué tema voy a predicar. 4 vías de acceso. Antes nomás tenía una y era o sea, que se me apareciera un ángel y me hablara, y a veces era el sábado en la noche y no tenía nada y eso es un estrés impresionante. Entonces yo tengo 4 vías de acceso, como los accesos a una autopista a la carretera. Tengo 4 vías de acceso. Uno, mi devocional. Si en mi devocional Dios me habló algo, me inspiró, me pegó, uy, esto hay que hablarlo. 2, mi pastor me enseñó que un pastor es como un papá y mamá en casa que planean el menú de la comida. Me dice, entonces tú prepara un menú anual. Hay Wow. 5 o 6 temas que toda iglesia cada año tiene que aprender. Y esos dalos cada año predica otras cosas, pero de lo mismo cada año.
Entonces, hay 5 temas, 6 temas que los predico todos los años, que son necesidades básicas del cristiano. Es el menú. Entonces digo, ¿qué sigue, no? Entonces, por eso son mis series. Tengo una serie sobre oración, una serie sobre relaciones, una serie sobre generosidad, una serie sobre... entonces, cada año repito la misma serie de otro nombre. Cada año. Ese es el menú. Entonces, la otra también es la inspiración que recibo de alguien más. Entonces, si leo un libro, escucho a algún predicador, digo, eso me pegó. Entonces, no copio el mensaje, pero me inspiró en ese tema y desarrollo mi material. Entonces, Dios me habló en mi devocional. Es el menú que doy como pastor. 3, alguien más me inspiró. Dios me inspiró a través de alguien más. 4, la pregunta es bien sencilla. ¿Qué necesita la gente escuchar? Buenísimo. ¿Qué necesita? Entonces, a veces yo digo, mis hijos, por ejemplo, necesitan hablar de esto. Necesito platicar con ellos de esto. Mis hijos, entonces, sé de qué necesitan y lo busco en la palabra. Entonces, número 1, así busco mi proceso de tema, eso. Me encanta. Luego, oro, busco al Señor para ver qué pasaje es que Él quiere que yo explique de ese tema. ¿Qué pasaje? Entonces, busco diferentes pasajes, estudio pasajes y digo, aquí es donde está la cosa. Aquí Dios quiere hablar. Y ese pasaje lo pongo ahí en mis notas, en mi computadora, y empiezo a escribir. Empiezo a explicarme a mí mismo el pasaje. Y escribo y le regreso y lo oro y le doy y una y otra hasta que sale la idea principal. Digo, esto es. A veces yo tenía una idea diferente y al estar estudiando el pasaje, Dios me cambia toda la idea. Porque no es un predicador no tiene que hacer que la Biblia diga lo que uno quiere. Un predicador tiene que decir lo que la Biblia quiere enseñar, lo que Dios quiere enseñar. Entonces, estoy dando el pasaje y de pronto digo, esto es. Y tengo la idea principal. No lo tengo pulido, solo la idea principal, la idea principal. Y una vez que tengo la idea principal, armo mi bosquejo para compartir la idea principal. Entonces, es el tema. O sea, ¿qué es lo que Dios quiere que hable? ¿Qué pasaje voy a enseñar al respecto? ¿Qué idea principal está en ese pasaje para ese tema? Y luego mi bosquejo. Ahora, ¿cuál es mi bosquejo? Yo le llamo mapa. Entonces, para mí es el tema de tener un mapa claro. ¿Por qué? Porque si no sabes tú a dónde vas, nadie te va a seguir, se van a perder. Entonces, yo siempre tengo un mapa muy, muy claro de cómo va a llevar mi bosquejo. Y ahí te va bien rápido, se los voy a decir, ¿vale? Dale. Es mi bosquejo. Número 1, si estoy en un lugar que no es mi iglesia o incluso mi iglesia, me presento. De alguna manera me presento o doy la bienvenida. Siempre. 2, presento mi pasaje y leo mi pasaje. 3, menciono mi título. 4, buenísimo, seguir. Doy una historia, les digo, pero siempre hago una pregunta. ¿Alguna vez te ha pasado? Por ejemplo, este fin de semana prediqué sobre Abraham y el título fue Ya no necesito mi peluche. Ese fue mi título. Y les dije, ¿algunos tuvieron un peluche de seguridad cuando eran niños? Cuando yo era niño yo tenía un peluche era un conejito y yo dormía con ese conejito todo el tiempo y esto y el otro y de toda la historia, pero mientras fui creciendo fui dejando el peluche y otras cosas se volvieron mi seguridad. Wow. Y dije, y todos nosotros tenemos diferentes cosas a las que nos aferramos que son nuestra seguridad, pero Abraham fue un hombre que dejó las seguridades que todo mundo andamos buscando. Wow. Entonces, ¿ves? Siempre es mi pasaje, mi título, mi historia personal o pregunta. Nunca, ¿qué pasó? Pausa. Mira, te voy a presentar el peluche de Ana Gracia. Es el peluche de mi hija. Sáquenle una foto, sonreí, speaker. Sáquenle una foto, se la voy a mandar a Ana Gracia. Ella desde el día que nació, esto venía metido dentro de un globo. El día que nació. Se llama el Puffy, tiene 11 años de vivir en mi casa.
Y literalmente lo que estás diciendo es una bomba. Aquí está la seguridad. No puedes dormir si no lo tenés. Impresionante, de verdad. Buenísimo, buenísimo. La agarré en el Entonces aire. toda la prédica se trató de que nuestra seguridad es Cristo Ajá. y que nuestra estabilidad, la fe es tener estabilidad en movimiento. Estamos moviéndonos, pero estamos estables. ¿Por qué? Porque estamos parados en la roca que es Cristo. Entonces hablé de todo eso. Pero entonces es mi presentación, mi pasaje, mi título, mi historia introductoria que amarra el título con explicar el pasaje. Y luego tengo una frase o idea transitoria entre la historia y explicar el pasaje. Okay. Entonces empiezo a explicar el pasaje parte por parte. Lo empiezo a explicar, lo empiezo a explicar, lo empiezo a explicar. Y mientras lo estoy explicando, la idea de explicar el pasaje es llegar a mi idea principal, ese punto principal. Y la idea es que ese punto principal sea una frase tuiteable, instagrameable, memorable, que me lo pueda memorizar. ¿Me explico? Entonces, y Entonces, esa es a la que le martillas. esa es a la que le pego todo el tiempo. Y una vez que llego a mi idea principal, casi siempre voy a tratar de, no siempre lo hago, a veces no siempre lo hago, pero casi siempre trato de argumentar mi propio punto principal. Trato de encontrarle yo le llamo tensión. Entonces, fíjate bien, los predicadores que más tensión encuentran, lo pueden hacer algunos al inicio de la prédica, lo pueden hacer algunos a la mitad, al final de la prédica, pero tienes que encontrar un momento de tensión en tu prédica. Yo trato de ponerla a veces allí junto con mi idea principal, como para rematar mi idea principal. ¿Me explico? Sí. Entonces, una vez que ya remato mi idea principal, entonces ya voy a la parte que sigue mi búsqueda, que es aplicación. Y mi aplicación, casi siempre doy 3 puntos. Es una aplicación realmente, pero doy 3 puntos. Te voy a decir por qué. Porque yo entendí que en nuestra cultura de iglesia y cultura latina, a la gente le gusta haber aprendido, como que fui a la escuela, encontré 3 maneras de hacer esto, 3 maneras, tomé notas, me lo memoricé, como que me superé, crecí, no sé cómo es como que importante. Se sienten inteligentes, ¿verdad? O sea, sí, es cierto, así nos gusta. Es cierto. Sí. Y no, yo lo hago y lo repito y me siento inteligente y digo, wow, esto sí que de verdad me hizo sentir buenísimo. Y es cierto, así es nuestra conducta, así somos. Así es. Y después de eso, entonces termino con una inspiración y llamado. Inspiración y llamado. Entonces, ¿cómo te puedo? Ya te dije qué hacer. Ahora quiero inspirarte y llamarte a ir a lo que la palabra nos está enseñando a hacer. Entonces termino con una historia, termino con cómo sería el mundo si pasara esto, te imagino, o sea, termino con algo que pudiera inspirarte a dar ese paso de fe. Entonces, lo repito, presentación, pasaje, título, apúntalo. Historia, transición, explicar pasaje, idea principal, tensión, remate, aplicación, inspiración. Es un mapa largo, pero ya me lo sé de memoria. No, pero está genial. Fíjate que literalmente, y ahora quiero hacerte una pregunta, en algo tan estructurado y tan bien tenido, que mis respetos para la forma en la que lo haces, ¿cómo? No sé si te ha pasado en algún momento en donde estás hablando, estás haciendo y llega el Espíritu Santo a decirte, espérame, quisiera meter algo por acá. ¿Cómo manejas esos momentos o donde la audiencia ocurrió algo o cuando pasó un milagro o cuando hay una interrupción y tú sabes que es Dios? ¿Qué haces? ¿Te ha pasado? Pues lo que pasa es que me costó al inicio porque, o sea, me costó al inicio aprender una estructura, porque yo era como muy, free, toda esa onda, ¿no? Pero entendí un concepto de jazz. ¿Ubicas el jazz? Sí, claro. El jazz es de mi música favorita en el mundo. O sea, para mí el jazz es lo máximo. Pero
no puedes tocar jazz, que es una improvisación calculada. Oh, qué buena. Oh, Si no has aprendido la estructura de la música. qué buena. Entonces, si no tienes la estructura, no puedes tener la improvisación. Mucha gente solo quiere la improvisación, pero nunca vas a ser genio en improvisar si no aprendes la estructura. ¿Me explico? Uf. Entonces, eso es jazz. Para mí, lo que tú estás hablando de que el Espíritu Santo te da una frase mientras predicas, o te da un ejemplo, o hay un milagro que está ocurriendo. Yo eso, ninguna prédica es absolutamente igual a la que yo hago. Es muy parecido, pero hay variaciones. Claro. Y a veces me explayo al final o en medio de diferentes lugares. ¿Por qué? Porque es jazz, estoy tocando jazz. Incluso lo que hago es que como tengo tan claro mi mapa, entre una parte y otra, todo eso que pasa es jazz. ¿Me explico? Encanta, O me sea, encanta. entre mi idea, entre, por ejemplo, la historia y mi idea principal, todo es jazz. Oh, mira, de verdad. Entonces yo puedo, o sea, te lo explico. Wow, bro. Yo te voy a decir algo, ¿sabes, Andrés? De que una de las personas nos dijo, Itiel, mira, un predicador es como una, ¿cómo fue que dijo? Es una mezcla de tres cosas. Artista, espérame que me están pasando el tipo aquí. Artista, poeta, y no me acuerdo qué otra dijo, pero mira, me quedé pensando y yo le dije, ¿sabes qué pienso yo? Que es un bailarín que agarra a la audiencia, se engancha con la audiencia y empieza a bailar con la audiencia. Y hay veces en donde la audiencia necesita un buen reggaetón. Bueno, no sé si habrá un buen reggaetón, pero, o sea, agarra y está, y el otro está bailando un tango. Y Ahora ahora imagínate vienes que tú estamos con el concepto de jazz. No, man, esa está buena. Este contenido de verdad va a ser una locura, bro. Maestro, profeta y Oye, artista. Dijo Itiel, maestro, profeta y artista. Salís vos, yo ahora digo bailarín, y salís tú ahora diciendo que es jazzista el asunto, no. es jazzista, o sea, tiene, Me tiene encanta. la música estructurada, pero también sabe tocar jazz. Tiene su Entonces, yo creo intro. que sí, 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 sí. Ahora me gustaría decir dos cosas aquí. Una, mencionaste poeta, te equivocaste, pero mencionaste poeta. ¿Qué hace un poeta? Un poeta escoge las mejores palabras para decirlo de la mejor manera. Eso es poesía. Y un predicador moderno tiene que tener poesía. Buena. Escoger las mejores palabras para decirlo de la mejor manera. Es bien importante eso. Wow. Y lo otro que me están preguntando mucho aquí es acerca de la tensión. ¿Qué es tensión? Es el argumento en contra de tu idea principal. Oh, qué buena. Y Entonces, a mí la tensión me encanta. Es más, yo soy una persona tensa. Siempre me estoy argumentando mis decisiones. sí, Es parte de mi esencia, ¿me explico? claro. Entonces, siempre estoy... Entonces, ¿qué es tensión? Es eso. Pregúntate de los que te están escuchando, ¿qué dificultad personal tendrían para creer lo que estás diciendo? ¿Qué ideas erróneas o pasadas Muy bueno. van a ir en contra de esa idea? ¿Qué ideas, incluso bíblicas o pasajes bíblicos, podrían usar para argumentar tu punto principal? ¿Qué problemas personales tú tuviste al estudiar la música, al estudiar el pasaje? Dijiste, oh, esto no me gustó. Eso es tensión. Y esa tensión es la que uno tiene que meter al mensaje. A veces lo encuentras en la introducción, a veces lo encuentras en el punto principal, a veces lo encuentras en la inspiración, en algún lugar, pero tu mensaje tiene que tener tensión. ¿Por qué? Porque tensión hace que la prédica sea humana. Total, total. Si no reconoces que la gente va a argumentar tu prédica no es humana. Wow, wow. Estás bailando solo.
Exactamente, nadie está conectando contigo porque todo el mundo cree, es que él no entiende esto, pero yo pienso esto, yo me saqué y pasó aquello. Entonces, no estás haciendo, no estás partiendo el pan en la mesa, estás comiendo solo en un restaurante mientras otros te ven de lejos. Buenísimo, buenísimo, ¿no? No, aquí de verdad podemos pasar sacándote el jugo y me impacta. Es como una película sin tensión. Exacto. ¿Qué es toda la historia? A ver, tú te la sabes perfecto porque tú sabes esto. Héroe busca algo, chica, algo, misión. Encuentra problema, vence el problema. Es toda la historia. Es toda la historia. ¿Quién es el héroe? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cuál es su problema? ¿Cómo lo conquistó? Son todas las historias. Entonces, no puede haber una buena prédica si no hay un problema. No puede haberla. Tiene que haber un problema. No, y mientras más uno entiende el problema de esa persona, mientras más entiende el problema, mientras más se enganchan los argumentos, mientras los gestos martillan esa tensión que tú dices, no es impresionante, porque en esto de la predicación, la atención, o en esto de la comunicación, la atención lo es todo. Yo aprendí a predicar predicándole a los niños. Por eso cuando tú estabas hablando acerca de que mucho de tu escuela es sentarte a hablar con tu hijo y a conectar Fenomenal. con tu hijo, a mí me lanzaron y yo, imagínate un ingeniero agrónomo experto en vacas, experto en capar vacas, capar vacas no, en capar toros, en inseminar vacas, en hacer todo ese tipo de trabajo, lo ponen a cargo de Igle Kids, del área de niños de nuestra iglesia Casa de Dios. Brother, yo no sabía qué hacer. Y por eso cuando yo predico, saco a veces algunas cosas, saco algunos elementos, porque un ingeniero agrónomo hablándole, y claro, hay que tener cuidado a todos los que me escuchan con no abusar de los elementos que uno use. Pero sí tenemos que tener claro que en la predicación, en la disertación, la atención lo es todo. Mira, Chepe, por ejemplo, ahorita acabas de meter tensión a lo que yo estoy hablando de mi estructura y bosquejo. Dijiste, hay que tener cuidado de que no dependamos de las herramientas que estamos usando. No. Entonces, ahí te va un poquito el argumento que algunos que nos están escuchando tendrían en contra de lo que yo estoy enseñando en cuanto a mi mapa de predicación. Ahí te va el argumento. Pero Andrés, esas son ideas de ventas y mercadotecnia de este siglo. Eso lo puedo encontrar en un libro de quién sabe quién, comunicador. De Herbalife, esos son de quién sabe qué, Ahora, espera. Es una tensión. ¿Está esa realidad ahí? Sí. ¿Vas a encontrar algunos de tus principios en un libro de ventas? Sí. ¿Lo vas a encontrar en algún libro de comunicación? Sí. ¿De mercado? También. Pero la predicación no salió de esos libros. Esos libros salieron de la Biblia. Todos los vendedores le están copiando a Pedro, a Pablo, a Jesús, a los autores de la Biblia. De ahí salieron cada uno de esos principios. Tú estudialos, todos están en los evangelios, todos están en las predicaciones de los hechos. Todos los vendedores expertos sacaron sus ideas del mejor comunicador de la historia que se llama Cristo Jesús. Entonces, nosotros no estamos copiando a los vendedores copian a nuestro maestro. Amén. Que se llama Cristo Jesús. Amén. Entonces hay una gran diferencia entre mal usar los principios para vender algo que usar los principios de la palabra para transmitir el mensaje de salvación. Nadie que manejara la atención como Jesús la manejaba en una parábola, ¿te das cuenta los mensajes disruptivos que daba y cómo cautivaba la atención de la gente? Eso lo heredó de su Padre Dios cuando agarra una zarza, le enciende el fuego, extravagante y no impresionante, ¿verdad? Cómo capturaba la atención. Pero fíjate, acabo de usar una atención y di un remate y cómo nos pusimos todos emocionados ahorita. Porque sí hicimos la comunicación humana, ¿te fijaste? Buenísimo, me encanta.
Me encanta, de verdad, me encanta, es una bomba. Esto es oro puro, de verdad. Buenísimo. Gracias, Andrés, de verdad te estás mandando. Y aquí vamos a la mitad, no sé qué va a pasar hoy. La gente quiere preguntar, si quieren preguntar, pregunten. Oye, por cierto, tu libro este que vas a hacer, hay que platicar el material porque también estoy escribiendo un libro sobre predicación. No me vayas a robar todo mi material que estoy dando aquí. Así No, que, buenísimo. bueno. No sabía que estabas haciendo eso, de verdad. Que luego la editorial me va a golpear si me No. roban todo el material. No, buenísimo. No, tranquilo, no. Ya esto quedó No, grabado. te estoy bromeando, Vos, pero mira, en serio, de verdad, increíble el contenido que hay. Es más, te pongo el contenido de los otros y te lo vendo. Esto está mejor que nada. No, vieras que, de verdad, que hay mucha riqueza. Buenísimo, Andrés. Aquí tenés para comunicar un montón, de verdad. Voy con esta pregunta. Tentaciones de un predicador. ¿Cuáles crees tú que son esas cosas en donde uno puede, o sea, no estoy hablando de las tentaciones de santidad, de caer en pecado, no, estoy hablando de al comunicar, hay ciertas tentaciones que existen, como abusar del tiempo, como muletas, pero algunas que tú quieras poder decir, miren, yo me he dado cuenta acerca de ¿verdad? En donde, en cuanto a comunicación, hay algunas cosas que puedan ser la tentación de los predicadores, pastores, líderes, comunicadores Bueno, de te células. voy a decir mis tentaciones, ¿va? No sé los de los demás, Ok. pero te digo mis tentaciones al comunicar. Número uno, querer corregir a alguien desde el púlpito. Es como querer decir, fulano y sutano y esto y el otro, y vamos a darle duro ahora. Te van a agarrar. Eso, la motivación es incorrecta. Qué bueno. La motivación, entonces, yo siempre tengo que preguntar, ¿esto viene desde una motivación de construir y edificar a la iglesia o quiero exhibir a alguien que anda mal? Wow. Entonces, la tentación es exhibir, a veces ha sido exhibir a la gente. Segunda tentación que yo tengo es yo quedar como el héroe de la historia. Wow. Sí. Es como que la gente cuando termine de predicar Sí. diga, wow, qué increíble predicó Andrés. O sea, esa motivación equivocada es una gran tentación. De todos. Entonces, Sí. tengo que poder decir que digan, wow, qué increíble es Dios. Dios me habló. Entonces, a veces literal tengo que orar así, decir, Señor, perdóname porque mi motivación es que la gente piense que soy increíble predicador. Perdóname, renuncio a eso ahorita. Wow. Y quiero que la gente... Entonces, es otra tentación. Otra tentación es querer edificar mi agenda. Entonces, por ejemplo, alguien aquí me preguntaba que por qué enseño de primicias, ¿no? Al inicio del año. Que eso está en Levítico, que quién sabe qué tanto. Pues no tengo tiempo para explicarle teológicamente que las primicias no es una ley, es un principio de vida. Entonces, pero yo lo enseño primicias y la generosidad. Te voy a decir honestamente, hace años que la primera vez que empecé a enseñar primicias fue hace como 7 años. Y yo decía, es que tenemos que poder plantar este campus y yo quiero que podamos tener para eso. Y para eso, y mi motivación estaba mal. ¿Por qué? Porque yo estaba enseñando primicias para que la iglesia pudiera plantar un campus. Ahora, te estoy siendo bien honesto con esto. Sí, qué lindo. Gracias por tu Y Dios me tuvo que corregir. Y me dijo, Andrés, nunca más enseñes para construir tu agenda. Nunca. Enseña para construir mi pueblo. Amén. Hazlo con mucha libertad, que la gente tenga libertad de decidir qué hacer con lo que escucha. Nunca presiones a nadie, nunca empujes tu agenda, nunca. Entonces, es otra tentación para mí. Querer construir mi agenda, mi visión, mis propósitos y usar la palabra para construir mi agenda. Entonces tengo que renunciar a eso y solo predicarla porque tengo la convicción de que esto va a construir la vida de la gente, que esto va a construir el futuro de la gente. Y por ejemplo, los 6 años que tengo predicando, ese fue el primer año,
pero en los últimos años mi agenda ha cambiado, ahora es la agenda de Dios. Solo quiero construir la vida de la gente. Entonces mis Amén. enseñanzas de primicias han cambiado mucho. ¿Y sabes qué ha pasado los últimos años, Chepe? Sí, sí. Los testimonios de bendición en la iglesia ha sido impresionante. Wow. La manera en que Dios ha desatado bendición en las personas ha sido nuevos trabajos, nuevas ideas, nuevas promociones, libertad, cosas impresionantes. ¿Te ha tocado predicar en algún momento sin ánimo? Porque ves que, o sea, te ha tocado predicar en algún momento de angustia, en algún momento en donde te toca decir algo de la Biblia que no es que no estés viviendo, sino que estás pasando por un momento crítico y te toca exponer. ¿En algún momento de tu vida te ha tocado salir sin ganas, salir sin fuerzas y tener que hablar? Uy, mano, más veces de las que me gustaría admitir. Wow. Wow. Muchas más veces de las que me gustaría admitir. Wow. Sí, muchas veces. Sí, muchas veces. Ahí dejémoslo. Muchas, no, es verdad, a mí me Pero tocaban momentos. Ajá. mira, Jesús, desanimado porque su amigo Juan el Bautista fue decapitado. Está desanimado. Wow. Se quiere ir al cerro con sus discípulos a esconderse. Y lo sigue una multitud enorme. Viendo la multitud, tuvo compasión de ellos. Le ganó o sea, no es que no tenía desánimo, tenía desánimo. Pero le ganó la compasión al desánimo. Wow. Entonces, todos los pastores si nuestro pastor pasó desánimo, Sí. todos los predicadores vamos a pasar desánimo. Total. Pero no predicas por tu nivel de ánimo o desánimo. Predicas por tu nivel de compasión hacia la gente a la que Dios te ha enviado. Amén. ¿Qué tanto amas y quieres edificar la vida de la gente y glorificar a Dios? Entonces, siempre que pienso en la iglesia, pienso en la necesidad, pienso en cómo Dios me ha enviado a ayudarles, a alimentarles. Entonces, tengo que dejar que la compasión le gane el desánimo. Pero muchas veces he predicado desanimado, No, He predicado desanimado. He predicado con pasión, pero por dentro me estoy muriendo. Y por dentro estoy destrozado. Pero mi pasión encuentra su flama en la compasión, no en mi ánimo. Una pregunta, Andrés. ¿Te ha tocado en algún momento? Ya sabes que a veces cuando uno está predicando, compartiendo, pasan cosas graciosas, pasan cosas raras, o que uno dice, Dios mío, ¿a qué hora me pasó este problema? ¿Te ha tocado algún momento chistoso dentro de alguna predicación? Recuerda, algo que te recuerdes. Demasiados. El problema es, voy a tratar de acordarme de algo porque el tema es que yo tengo memoria selectiva. Ya. Entonces, Borras. ¿sabes lo que es? Sí, yo cuando vivo una experiencia negativa, le doy tantas vueltas por unos días y me hace tanto daño por unos días que una vez que decido desecharla, nunca más. O sea, sí. Adiós. Pero te voy a decir que sí he hecho. He dicho citas bíblicas equivocadas. O sea, he mencionado Primera de Reyes cuando es Nehemías, por ejemplo, ¿no? He mencionado capítulo 44 cuando es capítulo 23. He mencionado, o sea, he hecho a veces un desastre en las citas bíblicas, honestamente. A veces estoy escribiendo tan rápido los versículos en mis notas que se me olvida poner un número. Entonces pongo Romanos 2, 1. Y era Romanos 12, 1. Entonces yo lo leo con toda la confianza. Romanos 2, 1 dice, y así estoy. Entonces, y la gente imagínate. Diciendo, y la gente, ¿y esto dónde está? Exacto, he hecho eso. Se me ha olvidado cosas. Creo que lo que más difícil, no sé si fue tan chistoso, pero fue lo más vergonzoso para mí. Yo estaba en mi primer año de ser pastor principal de la iglesia, imagínate, mi primer año.
Y yo estoy predicando un miércoles en la noche. Y tenía tanta ansiedad, tanto nervio, estaba predicando, y el estrés me ganó y me puse en blanco, así, en blanco. Y le dije a la iglesia, no puedo seguir. O sea, no tenía yo las herramientas para decir, me quedé en blanco, a ver qué vamos a hacer. No tenía esas herramientas como para superarlo. Sino que más dije, no sé qué hacer. Y me tiré de rodillas a llorar. No, pues Y no. no, ya estaba yo y toda la gente se quedó así. Y pasaron nuestros líderes, los pastores, pues, pusieron manos para orar, para bendecir. O sea, fue un relajo esa onda. Entonces, Mira, yo creo que aquí alguien, creo que Esteban Grassman te quiere recordar alguna anécdota. Dice panes y peces, dice. ese yo Qué no lo bárbaro. dije. Ese yo no lo dije. Ese yo no lo dije. Ese sí no lo he dicho todavía. Pero yo sí conozco gente que ha dicho Que ha multiplicado panes y otras peces cosas. al revés. Sí, yo también. Tengo, Eh, tengo un amigo, tengo un amigo que era muy buen predicador y esto sí lo sé de primera mano de él, que una de sus primeras prédicas salió a predicar y dijo, hermanos, Pedro estaba con Jesús y Jesús lo llamó a caminar sobre el agua y Jesús esto y Pedro empezó a caminar sobre el agua, hermanos, y estaba caminando y se distrajo y se empezó a hundir y Pedro se ahogó Pedro y usted no se tiene que ahogar, o sea, mató al Pedro, mi cuate, me explicó. Pero No, cambió fue totalmente. impresionante. No, qué buenísimo, No. ¿verdad? Preguntas rápidas, voy a una. ¿En dónde te sientes más cómodo predicando? ¿En una iglesia? ¿En una iglesia? ¿En un grupo? ¿Un grupo como un discipulado? ¿En un estadio o en un funeral? En nuestra iglesia local es donde más cómodo me siento. En nuestra iglesia local. Me encanta hablar, contestar preguntas, es de mis cosas favoritas. Wow. Entonces, es más, me siento más cómodo contestar preguntas que predicar en una plataforma. Entonces, me encanta sentarme con un grupo de gente y contestar preguntas. No, me encanta. Y segundo, me gusta predicar en nuestra iglesia local. Wow, buenísimo, sí. Genial. Alguien que quiera preguntar algo ahora, mándenos preguntas, porque vamos a respetar el tiempo de Andrés. Esteban está diciendo de podcast, porque Esteban me está diciendo que tengo que empezar un podcast que se llame Pregúntale a Andrés, en Mira, ese está bueno. donde contesto preguntas, pero bueno. No, ese está bueno, buenísimo, de verdad. Yo he estado en algunos momentos donde ha tocado que hagan preguntas y de verdad me disfruto oír lo que responde, de verdad. Más esa de los panes y los peces. Esa nunca lo dije. Muy bien. Por favor, dice Esteban Grassman, que compartas, dice. No, yo quisiera pues agradecerte, Andrés. La verdad es que tuvimos un tiempo increíble contigo, literalmente un maestro para enseñarnos, para darnos. Yo creo que la gente pregunta ahí, ¿cuándo sale el libro de Andrés para cómo predicar, cómo expresarse? Eso sí sería un hitazo, man. Aquí tienes un fan para que compremos eso, ¿verdad? Buenísimo. La idea es que salga a inicios del 2021, está programado. Me encanta, buenísimo. Salimos antes con el nuestro, buenísimo. No, de verdad, no son bromas, te estoy molestando. Pero buenísimo, la verdad es de que quisiera agradecerte por ser una persona que de verdad nos inspiras como papá, como esposo, como amigo, como conferencista, como predicador, como pastor. Le doy gracias a Dios por tu vida, de verdad, o sea, literalmente sos una persona que sos un referente para todos los que te conocemos. Aquí en Guatemala te amamos, en el mundo la gente te ama y de verdad seguí para adelante. Sos de inspiración para muchos de nosotros, de verdad. Te amamos de todo corazón. Saludos a Kelly. Y Gracias. la verdad es de que, bueno, solo quería de verdad externarte de que
Me inspiras muchísimo, ¿verdad? Gracias por todo lo que haces y por la forma en la que lo haces. Gracias por tu equipo. Habla muy bien de ti, el equipo que tenés, tu gente que tenés. De verdad, increíble trabajo. De verdad, no solo sos un excelente comunicador, sino un excelente pastor de la iglesia Más Vida y de toda la gente que te sigue también en redes. Muchas gracias, Gracias, de Chepe. verdad. Me animas mucho, te honro tu trayectoria en el Señor, honro tu amor por tu iglesia, por tu familia. Te honro por ser tan disruptivo, tan creativo, por crear cosas como legendarios, cosas como cosas de jóvenes que le dieron la vuelta a Latinoamérica, dando tiempo ahora con los hombres y ahora esto. Cada proyecto que haces es fascinante y te honro y te agradezco por tu corazón y tu creatividad. Nos haces a todos mejores personas. Gracias. Dios te bendiga, de verdad, te quiero mucho. Saludos a Kelly y decirle a Yared que soy su fan, que siga escribiendo y haciendo canciones, de verdad. Gracias, Un Chepe. abrazo, de verdad. Gracias a Gracias, todos, Chepe. de verdad, muchas gracias, Andrés, por estar con nosotros. Y gracias a todos. Esperen la próxima persona que vamos a tener en Preach It. Así es que te bendigo en el nombre de Jesús y pronto vamos a hacer grandes cosas juntos. Dios te bendiga, de verdad. Un abrazo, amigo. Te quiero Chao, mucho. bye. Gracias, de Bye, verdad. bye.